ocasión, normalmente a mí entre semana se me complica un montón los tiempos, pero Dios, a pesar de que voy llegando apenas de viaje de trabajo, hoy en la mañana prácticamente, me ha permitido pues estar aquí a tiempo. Hasta me había espantado porque llegamos 6:50 y vi que estaba cerrado y dije, como era más temprano, ya se acabó el culto, o me equivoqué de día, o qué me está pasando, pero no. Gracias a Dios aquí estamos, hermanos, y en esta noche vamos a continuar, tarde noche vamos a continuar con el estudio que ya iniciaron. Ya varios hermanos han empezado a predicar pues varios libros cortos en un solo sermón. Entonces, por ahí la semana pasada estuvieron viendo, si no me equivoco, Segunda de Juan. Esta semana continuamos con Tercera de Juan, que es lo que vamos a revisar y estudiar en esta noche. Y acompáñenme a esta porción de Tercera de Juan. Y hermanos, este es un libro que a mí, desde que nos tocó, si recuerdan, cuando estuvimos estudiando las cartas de Juan, en especial la segunda carta y la tercera carta de Juan, para mí en lo personal me motiva mucho porque me recuerda lo magnífico de la palabra de Dios, me recuerda lo especial que es la palabra de Dios, porque estas cartas, a pesar de que fueron escritas para gente muy específica, la situación o los temas que se tratan en estas cartas son muy comunes y normales en nuestra actualidad. Son muy normales en nuestro día a día. Y esto nos recuerda que los hijos de Dios pues pasan por tribulaciones. Normalmente cuando hablamos de la iglesia del Nuevo Testamento, cuando inició, la vemos como un estándar de referencia porque sí hicieron muchas cosas grandes, creció muy rápido el Evangelio, pero de repente se nos olvidan estas cartas que hablan la situación ya normal de muchas iglesias, donde hemos visto, por ejemplo, vieron la semana pasada en Segunda de Juan, cómo hay advertencias para estas iglesias, entonces, que se las dan. Entonces, estas tribulaciones, estos problemas que pasan en las iglesias son normales, hermano. ¿Y sabe por qué son normales? Porque las iglesias las compone gente. Y como usted y yo sabemos, cada quien traemos nuestras tribulaciones. Entonces, cada uno le aporta sus tribulaciones, buenas, malas, positivas, y como usted vaya afrontando ese problema, esa situación que se le va pasando en su vida, se refleja en la iglesia. Y muchas veces, pues muchos hermanos tienen el mismo tipo de problemas y se exponencia en la iglesia el problema. Entonces, a tal punto que muchas veces los pastores o el pastor a cargo ven que el problema es tan grande que habla específicamente de este tema. Y en este caso, pues vieron en Segundo de Juan cómo el apóstol Juan escribe una carta específica. Y ahora otra carta específica que vamos a ver en esta noche. Pareciera, y hay que tener en el radar, de que nosotros no vamos a evitar, nunca vamos a evitar los conflictos y los problemas que puedan pasar en nuestra iglesia. No los vamos a evitar. Decía el pastor Pelayo en una predicación de Génesis, es normal tener problemas, es común convivir con problemas, pero donde sí somos responsables, hermanos, es cómo actuamos en esas circunstancias. Somos responsables de cómo vivimos con esos problemas, en quién confiamos, en quién nos enfocamos, porque Dios lo ha dejado muy claro. Cuando pasa esto, nosotros debemos permanecer en luz y amor, caminando en la verdad. Y así se llama el tema de esta noche, caminando en la verdad. Vaya conmigo, por favor, Tercera de Juan. Prácticamente son muy poquitos versículos, lo voy a leer yo. Sígame con su vista. Tercera de Juan dice así: el anciano Agayo, el amado, a quien amo en la verdad, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad.
Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonio de Demetrio, y aún la verdad misma, y nosotros damos testimonio, y nosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribirlas con tinta y pluma, porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo. Los amigos te saludan. Saluda a tú a los amigos, a cada uno en particular. Vamos a orar para iniciar con la enseñanza. Padre, te damos gracias en esta noche porque nos permites estar en este momento escuchando tu palabra. Ayúdanos que podamos aprender lo mejor, que nosotros podamos captar en nuestro corazón y en nuestra mente, que el Espíritu Santo sea el que obre, tanto en tu predicador como en el que está escuchando, Padre. Te agradezco por esta iglesia y te agradezco por todos ellos. En nombre de Cristo Jesús, amén. Entonces, hay que recordar el contexto de esta carta. ¿Qué está pasando en esta o por qué se escribe esta carta tercera de Juan? El contexto de la carta tercera de Juan es primera de Juan. Ese es el contexto de esta iglesia. Y recordamos ahí donde se expresa, o donde expresa Juan en primera de Juan, la preocupación hacia las iglesias que están. Recordemos que en aquel entonces este grupo de iglesias, la mayoría se reunían en casas de los hermanos. Ahí se reunían y era donde tenían estos enseñanzas, estos cantos, compartían la palabra, pero eran más en iglesias. Entonces pasaba una crisis estas iglesias. ¿Y cuál era la crisis? Esta crisis donde un grupo de estos congregantes se empezó a separar de estas iglesias y empezaban a negar a Cristo, empezaban a negar que Cristo era el camino a la verdad. Entonces esta crisis que venía generó una hostilidad entre los hermanos que se separaron y los hermanos que se quedaron en Cristo. Una rivalidad que empezó a existir y empiezan a existir problemas, y dos muy claros que nos escribe Juan es segunda de Juan y tercera de Juan. ¿Qué nos dice en la segunda carta de Juan? Nos dice: no recibas a los falsos maestros. Algo muy específico. Les escribió y les dice algo no recibas a los falsos maestros. Y es algo que vieron la semana pasada, hermanos, que es de mucha enseñanza, porque a veces al falso maestro lo vemos como un predicador que se para enfrente y quiere predicar algo que va fuera del evangelio. Eso ya es una exageración, o alguien que se para y predique, que sí hay, no lo niego, sí hay muchos, pero muchas veces tenemos falsos maestros en nuestros corazones. ¿Sí? A veces creemos más en otras cosas que en la palabra de Dios. Creemos más en otras verdades que en las verdades de la Biblia. Y esos también llegan a ser falsos maestros. Pero en esos, bueno, eso ya lo vieron la semana pasada con el hermano Carlos. La tercera carta de Juan, aquí es donde vamos a entrar, y abordamos algo que estas cartas fueron escritas para controlar, hermanos. Esta crisis, este problema que surge en estas iglesias, Juan escribe como ministro de estas iglesias, él escribe estas cartas para intentar controlar esto que está pasando. Y esto, en resumen, les dice: ustedes deben permanecer, ustedes hijos de Dios deben permanecer en verdad, en luz y en amor. Y esto lo dice ellos. Y en la práctica, ¿cómo es esto? Ustedes tienen que obedecer mandamientos. ¿Cómo vas a amar? ¿Cuál es el mandamiento? Amarás al Señor tu Dios. ¿Cuál es el segundo mandamiento? Amarás a tu hermano. Vas a obedecer los mandamientos y vas a hablar y vas a reflejar ese amor que Dios te da hacia tus hermanos por medio de Cristo. Y ahí se resume primera de Juan. Y con eso trata, que nos tardamos más predicando cuando nos tocó esa carta, pero ahí es un resumen muy breve. Entonces, aquí, hermanos, les está diciendo en primera de Juan lo que ellos deben de ser, y ahora les escribe a Gallo, en esta carta le escribe y les está diciendo: recuerden que ustedes, lo que yo ya les escribí, ustedes deben tener comunión como hermanos. Deben tener comunión. Y esta comunión, hermanos, la palabra griega que ocupan aquí en koinonía, esta palabra griega habla específicamente de cuando esta comunión que tenemos con Cristo, que es la primera que debemos buscar, se refleja con mi hermano inmediato. Y me refiero con hermano inmediato porque puede ser su esposo,
Puede ser su hijo, puede ser su vecino, o puede ser el con el que está sentado ahorita a un lado de usted. Entonces, hermano, esta comunión, no voy a tener comunión con mis hermanos si primero no tengo comunión con Cristo. Eso es algo, hermanos, que antes de entrar aquí, cuando Juan ya escribe esta carta a Gallos, porque ellos ya les explicó primero de Juan. Ya les dijo, cuando yo les hablo de que estén en verdad, en luz y en amor, se basa en la comunión. Pero para que tú tengas comunión, primero debes de tener comunión con Cristo. Entonces, aquí vamos a partir, hermanos, y empieza esto, y empieza este debate donde se presenta esta carta. Y algo que le quiero dejar aquí, hermano, claro es, el verdadero Hijo de Dios genera fruto. El verdadero Hijo de Dios genera frutos, y no lo hace porque sea salvación, los frutos, o para las obras para salvación, no, hermanos. Lo hace porque los frutos son por el amor. ¿Y esto por qué lo debemos hacer? Porque Él nos salvó por amor. Primera de Juan 4, capítulo 4, versículos del 9 al 11. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros y amar al verdadero Hijo de Dios. Y esto, hermanos, nos lleva a esta parte y a esta enseñanza de la noche. Porque Cristo es el camino a la verdad, tú debes permanecer en verdad y amor. Porque Cristo es el camino a la verdad, tú debes permanecer en verdad y amor. Número 1, tu testimonio, hermano. Tu testimonio es lo primero que va a hablar si tú estás en el camino de la verdad. Versículos del 1 al 4. Síganme, fíjense lo que dice. El anciano Agayo, el amado, a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Ya está ahí, lo voy a dejar, pero como vemos un saludo normal en todas las cartas que vemos, en la mayoría de las cartas que vemos, desde las de Pablo hasta las de Juan. Un saludo que le da, pero aquí lo importante es el anciano Agayo, el amado. Ya estaba hablando de que Gallo tiene una característica específica, el amado. Y no solamente es que Juan ama a Gallo, es el amado. Quiere decir que los hermanos que están con él lo aman. Y Juan, a pesar de no estar ahí, él sabe, más adelante va a explicar por qué sabe que lo aman. Pero él ahí le está diciendo, Gallo, el amado. Y hermanos, siguientes versículos 3 y 4, fíjense lo que dice, pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Y nos encanta decir, y es un orgullo decir, que cuando nosotros que tienen hijos, decir, es que mis hijos andan en la palabra de Dios, mis hijos siguen a Cristo. Y nosotros que somos hijos de Dios, ¿en dónde andamos? ¿En dónde estamos? Es muy fácil voltear a ver al hermano, es muy fácil voltear a ver al hijo, es muy fácil voltear a ver a mi vecino, al hermano con el que más convivo. Pero ¿por qué no me volteo a ver al espejo? ¿En dónde estoy yo? ¿Dónde está mi testimonio? ¿Qué está diciendo mi testimonio? Aquí una carta va específica para Gallo, pero porque a pesar de que Gallo está en esta crisis de la que ya hablamos, porque están en una crisis donde hay división, en una crisis donde se están presentando falsos maestros, y aún así Gallo se mantiene en la verdad, se mantiene firme, se mantiene cuidando su testimonio, denotando que su alma prospera, pero también que tiene gozo Juan al escuchar que su hijo Gallo es amado por sus hermanos, porque él ama a sus hermanos, y no importa la situación, no importa el problema. Gallo entendió que con quien debe estar y dónde mantenerse es en la verdad, que es Cristo. Y genera frutos. Por amor genera frutos. Porque entendió algo, hermanos, que nos cuesta entender. Dios nos amó y dio a su Hijo por nosotros sin que mereciéramos algo. ¿Por qué nos cuesta amar a los demás? Amar a los hermanos. Hermanos, parecieran 4 versículos sencillos de un saludo cotidiano, de algo que apenas va a iniciar la carta, pero hermanos, aquí hay dos enseñanzas muy importantes. Una, pastores, ancianos,
¿Cuál es el fruto de tus ovejas? Y ahí me estaba yo topando de piedras y creyendo esto. Pero ¿cuál es el fruto de tus ovejas? ¿Realmente tus ovejas viven en la verdad? ¿Cuáles de estas ovejas son gallos? ¿Y cuáles no son gallos? ¿Cómo están mis ovejas? Este saludo personal de Juan demuestra que a pesar de que Juan físicamente no está ahí donde está Gallo, pero Juan sí sabe qué pasa con su iglesia. Hermanos, a veces, ¿cuántas veces nos pasa que el pastor es el último que se entera de las situaciones de las familias? Y a veces también tiene que ver con culpa de las familias, porque el pastor es el último que consulta. Primero déjale pregunto a mi vecino que es inconverso. Primero déjame le consulto al psicólogo que es esto. Primero déjame voy con el hermano con esto. Y luego déjame voy. Y el pastor es el último. Y normalmente el pastor se entera por una tercera persona que no es la que tiene el problema. Pero también para los pastores y los ancianos, ¿dónde está la cobertura? ¿Qué está pasando? Algo importante, mantener la comunicación con ellos. Y aquí es importante, hermanos, porque Juan se mantiene en constante comunicación. Por eso es que estamos en tercera de Juan. Pero ya hubo una primera de Juan, ya hubo un evangelio de Juan y ya hubo una segunda carta de Juan. Juan se mantiene en comunicación. Estas cartas en aquel entonces era la comunicación. Hermanos, ahorita tenemos acceso a comunicarnos de una manera impresionante y es cuando más lejos estamos de los hermanos. Cuando más lejos estamos de los hermanos. Y aquí algo muy importante notar, Juan se apoya de otras personas. Juan se apoya de otros ministros. Juan se apoya de estas personas que van y predican el evangelio, que son los que también van y traen información. Entonces, hermanos, ancianos y pastores, que somos responsables de esos, ¿dónde están nuestras ovejas? ¿Cuáles están fuera del camino y cuáles están en el camino? No quedarnos nada más en la enseñanza, en el papel, y dejar de ver a las ovejas. Hermanos, como ovejas, ¿por qué primero buscar a alguien más que a Cristo? Y el ejemplo de la iglesia, el líder de la iglesia es el pastor. ¿Por qué buscar consejo afuera que en su iglesia? ¿Por qué buscar consejo afuera que con sus hermanos? El problema es que a veces los mismos hermanos, ni en ellos no veo a gallo en el hermano. Yo no veo un gallo en el hermano y por eso no le quiero pedir consejo. Hermano, ¿cómo estamos? 2, hermanos, nuestro testimonio es la piedra angular de nuestra vida espiritual. Aquí vamos a ver cómo decir que somos creyentes no es lo mismo que ejercer el cristianismo. Ahorita lo vamos a ver con gallo. Pero no es lo mismo decir, soy cristiano, soy creyente, me sé desde Génesis hasta Apocalipsis, me sé al derecho y al revés de la Biblia. Pero si yo no ejerzo lo que estoy estudiando, si yo no ejerzo lo que estoy aprendiendo, de nada sirve. Les decía, porque me tocó predicar tercera de Juan un pasaje cuando estábamos estudiando a detalle la carta, yo les decía, hermanos, si usted sabe que un estudiante de medicina no ha practicado en absoluto la medicina, pero los libros se los sabe al derecho y al revés, ¿le confiaría a usted algún tratamiento médico? Hermano, un médico es muy exagerado. Ok, tiene un problema legal, busque un abogado que recién va saliendo de la universidad, que no ha hecho ningún caso, ¿le va a poner confianza? No. Hermano, es muy exagerado con el abogado. Bueno, vamos con un mecánico. Y así me voy. El que no practica, no aprende. Pero desvaloramos nuestra vida espiritual a través del testimonio. Nos escuchamos muy espirituales hablando, pero ejerciendo muy poco. ¿Qué dice nuestro testimonio? Aquí es impresionante cómo dice, pues me regocijé cuando vinieron los hermanos. Me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad. Y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. En otras palabras, los hermanos vinieron a decirme que estás en Cristo y vives para Cristo, y se nota, gallo. Wow, hermanos. Hermanos,
si nuestro testimonio no nos respalda, si no tenemos un buen testimonio, no le somos útil a Dios. Y vuelvo a insistir, de nada sirve saber sin ejercer. De nada sirve saber cómo desarmar un carro si yo no lo practico. De nada sirve que usted sepa que Cristo lo amó más de lo que usted se merece y lo salvó, si usted no lo refleja afuera, si usted no vive para Cristo. Entonces, hermanos, porque Cristo es el camino a la verdad, tú debes permanecer en verdad y amor, y lo dijimos, con tu testimonio. Y dos, practicando activamente, hermano. Y quise poner, había puesto nada más practicando. Le prometo que ayer que estaba en el aeropuerto, a punto de regresar a Monterrey, me retrasó el vuelo 3 horas. Y ya tenía rato que no estaba en el aeropuerto y se me retrasaba el vuelo. Y dije, pues ¿qué hago? Ya no tengo trabajo, ya había acabado, el compañero que estaba viajando conmigo y hermanos estábamos viendo, así como que ¿qué hacemos? Salíamos a las 9 de la noche, luego dijeron 10, luego 11, luego 12. Y me puse a leer esto. Y agregué esta palabra activa. ¿Y sabe por qué la agregué? Porque la muchacha que nos estaba atendiendo ahí para abordar, le preguntábamos algo y era tan pasiva. Practicaba el servicio al cliente, porque nos atendía, no me puedo quejar, nos escuchaba. Pero cuando tenía que ir a actualizar la información, iba con unos pasitos. Yo no le podía negar que su servicio al cliente era bueno. Y pensé en esto y dije, hermano, versículos del 5 al 8, dice, amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio. Y fíjense lo que aquí dice, ya los hermanos le han dicho a Juan, Gallo es activo, ama a los hermanos, aunque no los conozcas, los ama, yo te lo voy a decir. Pero fíjese, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante las iglesias testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Y aquí quiero decir esto, hermanos, la práctica hace al maestro. Y tuvimos al maestro que nos vino a enseñar cómo era la práctica, que es Cristo. Cristo vino a decirnos, así lo deben de hacer. Deben amar a su hermano, deben servir a su hermano, deben poner las necesidades de los demás por delante de las suyas. Y todo va a ser más fácil. Y yo lo practico. Él nos enseñó cómo era ejercer. Él nos vino a decir, así se hace, pasito a pasito, así está. 3 años diciéndonos cómo. Y lo tienen escrito. Y lo tenemos escrito, hermanos, y lo omitimos. Y lo omitimos. Si no ejercemos esta práctica, hermanos, de este libro que tenemos, este libro sagrado, simplemente somos un recipiente, un disco duro, una memoria que estamos absorbiendo información, pero que no es útil hasta que alguien abre la información, que la utilizas, que sabes cómo ocuparla, que sabes cómo dedicarla, pero que la sabes practicar con mi hermano y con el que no conozco. Y hermano, y al desconocido muchas veces me refiero a los mismos miembros de la iglesia. A los mismos miembros de la iglesia. Porque con unos me llevo muy bien. Con unos hasta me voy a tomar el café. Con otros hago 1000 cosas. Con ese hermano sí ejerzo el amor con él. Y a otros, buenos días hermano. ¿Cómo está hermano? Gracias a Dios hermano. Dios lo bendiga. Voy a orar por usted. Y no oramos por él. Pero somos creyentes. Pero somos cristianos. Hermanos. A los hermanos y a los desconocidos. Hay que desaparecer a los desconocidos en nuestra iglesia. No debe haber desconocidos en nuestra iglesia. Tenemos que saber todos los hermanos. Y más si el hermano es miembro. Ya tuvieron esas clases. Ya les dijeron que ser un miembro es darle permiso a los hermanos de que sean metiches con mi vida. Porque eso es lo que Dios quiere de mi vida. Él, y aquí Gallo lo expresa de una manera en que él da hospitalidad. Y aquí, hermanos, la fidelidad de Gallo se expresa, es un amor que expresa a sus hermanos en acción, activo y constante. Aquí lo dice, te conduces, fielmente te conduces. Cuando prestas algún servicio a los hermanos, él es activo, él es constante.
para que la verdad siga yendo a otros lugares, para que el evangelio siga creciendo. Y muchas veces nosotros, hermanos, nos limitamos a disfrutar eso. Creemos que es responsabilidad de los misioneros que se comparta el evangelio. Nosotros ayudamos a que el evangelio se comparta. Ayudamos en este trance. ¿Cuántos no habrá ayudado Gallo? ¿Cuántas iglesias que se fundaron en aquel antiguo no los hospedó Gallo? Se preocupó por ellos a lo mejor una semana, 15 días, un mes, a lo mejor nomás una noche de paso. Pero ¿cuánto no apoyó Gallo para que creciera el evangelio? Hermanos, la hospitalidad de aquel entonces es muy diferente a la de ahora. La hospitalidad de ahorita es, viene un hermano, le preparo un lugar ahí en la casa, le doy de comer, si no conoce la ciudad lo voy a llevar a pasear, pero a los 3 días él se va, 4 días y ya, hermano, no vuelvo a saber de usted. La hospitalidad de aquellos tiempos, hermanos, y vuelvo a repetir, la iglesia era en las casas. Entonces, que tú le abrieras las puertas a alguien, pasaban 2 cosas. Uno, tú te identificabas con esa persona. La persona le identificaban contigo. Y los de afuera sabían que tú y él eran uno mismo. Por eso está la segunda carta de Juan y les está diciendo, no des hospitalidad a falsos maestros. No te mezcles con falsa doctrina. No hagas eso. Pero la tercera carta de Juan le dice, a los maestros, a los que comparten la verdad, dales hospitalidad. Dales, recíbelos. Porque la responsabilidad de llevar el evangelio es de los hijos de Dios, no de los misioneros. En Mateo no dice ir y compartir el evangelio entre paréntesis misioneros. No, ve y predica el evangelio. Ve y predica el evangelio. Todos. En mi casa, afuera, con mi vecino, con quien sea. Pero a pesar de todo esto, hermanos, nosotros tenemos que ir a sembrar. Nosotros tenemos que ir a compartir. Hay que ir a poner las semillas, echarle agua, hacer todo lo que sea posible. Y el fruto le toca a Dios. Pero nosotros tenemos la responsabilidad de sembrar. Todos. Y Gallo lo sabía. Y Gallo lo compartía. Y a pesar de todo este conflicto, Gallo estaba firme. A pesar de que sabía que su propio líder lo podía expulsar de su iglesia. Y ahorita lo vamos a ver. Lo podía expulsar de su iglesia. Y él amaba a los hermanos, aunque no los conociera. Porque estaba firme en la verdad que es Cristo. El amor en acción por medio de la verdad. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. ¿En qué? Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y vuelvo a repetir, muestra su amor para con nosotros. ¿Y nosotros qué éramos? Siendo aún pecadores. Cristo murió por nosotros. Acuérdese de ese pasaje, hermano. Cuando le quiera hacer la cara de pucho a un hermano, es que me habló feo. Es que siempre me regaña. Es que siempre habla de lo mismo. Así Cristo, con todos sus defectos y sus virtudes, más con sus defectos, hermano, nos amó y murió por nosotros. Porque Cristo es el camino a la verdad. Tú debes permanecer en verdad y amor. Ya lo dije, hermanos, en testimonio. Practicando activamente. Y tercero, firmes en Cristo. Aferrados a la verdad. Sin importar la situación o problemas presentes, aquí nos muestra el contraste de Gallo con alguien que aparece en la escena que se llama Diótrefes. Lo opuesto a la expresión de la verdad que venimos comentando. Mientras que Gallo sirve como Cristo, Diótrefes es orgulloso, manipulador, abusa de su poder. ¿Le suena este contraste entre Cristo y alguien más? Vaya conmigo, versículo 9. Versículo 9 dice, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Porque por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos, se los prohíbe y los expulsa de la iglesia.
un contraste. Le está diciendo, tú eres esto, gallo, tú haces esto y esto hace tu líder. Y hermanos, y aquí Juan menciona que cuando él venga lo va a afrontar. Pero es momento de la pregunta más incómoda: ¿que hay otra fe? Y si está buscando a ver aquí, hermano, y no lo encuentra, hermano, piense que a lo mejor es usted. Porque se nos olvida. Cuando el yo empieza a ocupar el lugar de nuestro corazón, cuando yo soy más importante, cuando yo soy el que debo hacer esto, cuando yo soy el que debe esto, cuando yo, se me olvida que esto se trata de Cristo. Porque Él nos dio todo, sin merecer nada. Pero siendo cristianos, nos pasa esto en nuestros corazones. Porque nos vamos alejando de la palabra. Nos vamos alejando de practicarla. Nos vamos alejando del ejercicio diario. De donde allá afuera, hermanos, es lo bueno. Y hermanos, aquí sigue Juan y les dice: amado, no imites lo malo. Y ya se está refiriendo a malo de otra vez, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonio de Demetrio, y aún la verdad misma, y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Hermanos, Gallo debe seguir creciendo en la verdad. Gallo aquí le dicen, Diótrefes es este ejemplo que no debe seguir. Sigue como Demetrio. Y hermanos, yo ahorita le puedo decir, no le voy a dar ningún ejemplo malo. Yo no me le voy a decir, siga a Cristo. Siga a Cristo. La Biblia que se tiene en la mano. El Antiguo Testamento apunta a Cristo. Y cuando Cristo está, Cristo nos salva, Cristo viene y Cristo resuelve el problema del sacrificio verdadero. Ahora sigue viviendo para Cristo. Es el plan de redención en la Biblia. Y se trata en todo momento de Dios y de Cristo. Nosotros nada más somos participantes y nos debemos sentir agradecidos con Dios por eso. Debemos seguir creciendo en la verdad. Un hijo de Dios siempre quiere seguir aprendiendo de Dios. Siempre quiere estar receptivo a la palabra de Dios. Y hermano, aunque el pasaje ya lo haya escuchado, aunque ese libro ya lo haya leído, aunque ya haya escuchado muchos sermones de los pastores más cultos, de los teólogos más estudiados, hermano, Dios siempre tiene algo para usted. En cada enseñanza que aquí tiene y cuando usted lee la palabra de Dios. Hace 2 semanas a mí me tocó predicar allí en la fe Génesis. Y aquí predicó el hermano Marcelo. Y yo me acerqué al hermano Marcelo al final. Dije, ¿qué enseñaste? Y él me dio sus puntos. Y yo dije, wow, no lo había visto así. Y yo había estudiado, hermano. Le juro que me llegué 2 semanas a esa predicación. Pero aprendí algo del hermano Marcelo. No escuché su predicación, pero los puntos que me dijo, y esta verdad, hermano, yo no la había visto, hermano. No la vi yo de esa manera en que usted la ve, hermano. Y hermanos, no nos perdamos de esa bendición. No dejemos que el yo se ponga en nuestras vidas y busquemos a Cristo en todo momento. Juan lo está instruyendo y le está diciendo una aplicación moral muy sencilla. Haz lo bueno, sigue al bueno, no sigas al malo. Es una instrucción moral muy sencilla. Este es el bueno y se lo da el ejemplo. Tu líder, que está haciendo estas cosas, es malo, no lo sigas. Por donde tú vas es el camino correcto. Sí, fíjate cómo es Demetrio, que lo amparan los hermanos, el testimonio lo respalda y nosotros mismos lo respaldamos. Muy probablemente Gallo escuchó primera carta de Juan, hermanos, pero en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 21, dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré en él. Y tú, hermano, debes ser ejemplo de verdad como Demetrio. Crecer como Gallo, ejercer como Gallo y alejar al Diótrefes de tu vida. Al Diótrefes de tu vida. No, ese no es el ejemplo que hay que seguir. Y si estamos en eso, hermano, es buen momento para regresar al camino correcto. Debe ser ese ejemplo. Efesios
2, del 8 al 10, dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No por obras, para que nadie se gloríe, porque no es de ti, no es por ti la salvación, es por Cristo. Es porque Dios así lo dispuso y tú eres hijo de Dios por la gracia inmerecida que Él nos ha dado. Hermanos, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Primera de Timoteo 6:18, que haga bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos y generosos, pero no por salvación, sino porque son frutos de un amor que yo tengo y que quiero compartir con los demás. Versículo 12, vaya conmigo. Dice: todos dan testimonio de Demetrio y aún la verdad misma, y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Y aquí reafirma Juan que Dios es el camino de la verdad, que solamente Cristo es el camino de la verdad, porque lo dice otra vez Juan en su Evangelio 14:6, Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Hermanos, ya no sé qué más pasajes agregarles aquí, y lo que quiero resumir es que la verdad es Cristo, y debemos estar en el camino de Cristo, y debemos permanecer en la verdad, en amor y luz, en amor y perseverar. Hermanos, predicamos a un Dios vivo, no lo dude, por más complicada que sea la situación que usted tenga, por más complicada la situación que sea en la iglesia. Cuando predicamos y vivimos para el Dios vivo, nuestra vida es más fácil. Cuando ponemos por delante las necesidades de los demás, de mi esposa, de mis hijos, de mis hermanos, la carga se quita en mí. Dios provee, pero para su plan redentor. Benditos somos porque te formamos parte de ese plan, sin merecer nada, pero debemos mantenernos firmes en Cristo nuestro Salvador. Debemos mantenernos firmes en Cristo. Los últimos 3 versículos parecen una despedida común, donde yo tenía muchas cosas que escribirte. Se acaba de escribir una carta de 1 de Juan de muchos capítulos, ¿por qué no le escribes más, Juana? A Gallo. Pero fíjense lo que dice: pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma, porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. La paz y contigo. Los amigos te saludan, saluda a todos los amigos, a cada uno en particular. Y aquí lo que quiero rescatar, hermanos, es que es muy bueno que tengamos este tipo de comunicaciones. Es muy bueno el Facebook, muy bueno el WhatsApp, cuando lo ocupamos para ver. Son muy buenos los mensajes, las llamadas, pero la comunión personal cara a cara, nada lo va a sustituir. Porque cuando usted va a la Biblia, usted está cara a cara con Dios y con Cristo. Está cara a cara viendo lo que Dios quiere para sus vidas. Y esa comunión cara a cara, nada, ningún método lo va a sustituir. Usted debe buscar esa comunión. De la palabra dice Coronea, participando con el hermano, viviendo con el hermano. Si lo quiere ver de otra manera, metiéndome en la vida del hermano. ¿Por qué no vino el domingo? ¿Por qué no me contestaba entre semana? No lo he ido a visitar. Hermano, es increíble cuántas veces pasa y platique con un hermano que tiene mucho que no platica, y se va a dar cuenta que no tiene, un mes que no lo visita, ni 2 meses. Ahorita con la pandemia se va a dar cuenta que muchos hermanos no ha comido con ellos, no ha tomado un café, no ha ido a su casa, no ha platicado fuera de la iglesia más de un año. No nos podemos llamar iglesia si no tenemos esa comunión. Y aquí Juan se los dice: hay muchas cosas que quiero escribírtelas, pero espero verte en breve. Espero verte en breve y hablar cara a cara, ¿vale? Esa comunión entre hermanos cara a cara, que aquí debemos tener, que fuera de la iglesia debemos tener, hermanos. Y para concluir, hermanos, esta carta nos invita a reflexionar, hermanos. Nos invita a reflexionar cómo está mi iglesia, cómo estoy yo en mi iglesia, cómo estoy actualmente yo en lo personal. ¿Soy ese gallo que voy creciendo poco a poco, o ese Demetrio más firme, o de plano soy Diótrefes? Y nos invita a regresar a este camino correcto, si es que estando ahí por los caminos de Diótrefes.
Y recordar, hermanos, todas las iglesias pasan por crisis, porque en todas las iglesias hay gente y todos tenemos batallas, pero debemos permanecer en verdad y amor. Otro punto, hermanos, oren por sus pastores y por sus líderes. No es broma, oren, hermanos, por sus pastores y sus líderes, porque son los primeros que tienen los ataques. Si usted cree que tiene ataques, hermanos, los encargados y los que están enfrente, y no nada más su pastor, los que sirven directamente a la iglesia, tienen muchas batallas. Oren por sus hermanos. Y oren porque sus hermanos, porque orar por un hermano es expresión de amor. Y si no tiene ganas, hermanos, recuerde que es un mandamiento. Y si no entendemos que es un mandamiento, es algo que no es opcional. Amarás a tu Dios y después amarás a tu hermano como a ti mismo. Y quiero terminar con unas frases. No recuerdo el autor, pero cada que leo Juan, las cartas de Juan, me acuerdo de esta, que no se me olvida. Y dice: la vida en Dios es mi salvación. Que Dios nos ha dado la salvación. Mi vida con Dios refleja mi comunión. Cuando yo estoy en constante con Dios, quiero reflejar mi comunión. Pero mi vida por Dios, que es lo que vimos esta noche, es mi servicio. El servicio que Gallo ejerce con todo lo demás. Porque el servicio es el reflejo de un creyente que tiene comunión constante con Cristo y por ende con los hermanos. Entonces, hermanos, para terminar, porque Cristo es el camino a la verdad, tú debes permanecer en verdad y amor. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias te damos y no me canso de decir gracias, porque no merecemos nada y nos has dado todo. También tú nos conoces y sabes que somos frágiles, somos débiles, y la carne nos gana y batallamos y tenemos luchas constantes.